gracias a Dios que nos da siempre el privilegio de poder llegar a su lugar por medio de este programa, el enfoque bíblico. En este día queremos compartir un tema muy importante. Creo que el evangelismo es una de las recomendaciones más importantes que nuestro Señor Jesucristo nos haya dejado. Hay vidas que son mártires por causa del Evangelio de Jesucristo. Y quiero dejarles este breve video para que veamos el testimonio de muchos mártires que están sufriendo, pero que a la vez están viendo el poder de Dios a través de sus vidas en esos lugares en donde han sentido de Dios ir. Veamos. Hola, le habla Todd Nettleton y esta es La Voz de los Mártires. En la India, un padre cristiano y su hijo adulto fueron atacados mientras bombeaban agua para sus necesidades nocturnas. Un grupo de hombres que andaban de fiesta y bebiendo les gritaron: "Ustedes son cristianos y no tienen derecho a tener agua". Poco tiempo después, hindúes radicales y otros aldeanos unieron fuerzas con los borrachos. La descontrolada turba rodeó la casa, atacando con palos, piedras y hachas. Pero afortunadamente, los hombres no sufrieron lesiones serias. El pastor de la familia presentó una denuncia ante la policía, pero los 26 atacantes presentaron una contrademanda. Por favor, ore por esta familia que sigue enfrentando amenazas en su aldea. No permitiré que mis hermanos y hermanas sufran en silencio, ni dejaré que sirvan solos. Inspírese con las historias de cristianos que son perseguidos y descubra cómo orar por ellos en vom.org. Impresionante este testimonio. Quizás nosotros no estemos en esos lugares y quizás no tengamos la oportunidad de ir a esos lugares, pero podemos hacer un evangelismo efectivo aquí, en su lugar, en su aldea, en su municipio, aquí en la cabecera. Y para que nosotros podamos hacer un evangelismo efectivo, es importante que tomemos en cuenta algunos aspectos. Primero es orar para sentir la necesidad y el deseo de poder evangelizar. Como les decía, es una de las instrucciones últimas importantes que nuestro Señor Jesús nos dejó cuando lo vemos en Mateo capítulo 28. Y la Escritura dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos. Y creo que aquí lo que vemos es que un discípulo verdadero tiene que tener por lo menos dos características para que verdaderamente llegue a ser un discípulo verdadero. Y eso lo encontramos en el siguiente versículo, en el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Un discípulo tiene que ser formado. Un discípulo tiene que ser enseñado. Por eso es que Pablo, cuando llevaba un nuevo discípulo o convertía una iglesia nueva, él les enviaba a Tito, les enviaba a Timoteo, les enviaba a otros grandes líderes, para que a través de esas cartas apostólicas ellos pudieran estar caminando en el evangelio verdadero. Es importante el estudio de la palabra de Dios. El problema es que salimos a evangelizar, las personas se convierten, pero luego no hay un seguimiento en donde podamos enseñarle las enseñanzas que Jesús enseñó.
Jesús enseñaba mucho sobre la oración. El nuevo discípulo tiene que aprender a orar y a entender por qué debe de orar. La oración es la puerta, es la casa de Dios. La oración es el lugar donde se va a encontrar con Dios. Pero debe de ser enseñado. Como un día sus discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. O sea, cuando hablamos de la doctrina de Jesús, no piense usted únicamente en la doctrina del fin. Estamos hablando de la doctrina de Cristo, y la doctrina de los apóstoles era que ellos les enseñaban a orar a sus discípulos. Les enseñaban la importancia de orar todos los días sin desmayar. Y eso es importante, que el nuevo convertido, que se va a convertir en un discípulo, es más, se va a convertir en un discípulo porque es un creyente que va a orar. Podríamos decir entonces que si una persona no pasa tiempos orando con Dios, no va a llegar a ser un discípulo verdadero. Entonces hay que enseñarle a ese discípulo que debe de orar. Pastor, líder que me estás escuchando y recién convertido, si tú quieres llegar a ser un verdadero discípulo y que el evangelio que te llegó a ti sea efectivo, debes de aprender a orar siempre. Y eso es importante. Tenemos que venir y decirle, bueno, a los recién convertidos, esta semana o este mes, la enseñanza a profundidad, basados en la palabra de Dios, va a ser el tema de la oración. El tema de la oración. Entonces el discípulo va a llegar a comprender la importancia de orar y va a sentir la necesidad de orar, porque ese nuevo discípulo está siendo llevado por las enseñanzas de Dios. Pero él se va a dar cuenta que para orar, por ejemplo, la escritura dice en 1 de Pedro 3, hablándole a los cónyuges, porque puede ser de que vayas a tener en esos recién convertidos una pareja de esposos. Y Pedro dice, y vosotros, maridos, es parte de la doctrina que se debe de enseñar a los nuevos discípulos, a los nuevos convertidos. Y vosotros, maridos, de igualmente vivir con ellas sabiamente, dándole honor a la esposa como un vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces el recién convertido va a llegar a comprender que sí es importante orar, que sí es importante comunicarnos con Dios. Él empezará a ver cambios en su vida. Él empezará a ver cómo la mano de Dios se mueve a través de la oración. Pero debe de comprender que si no vive con su esposa, con su esposo sabiamente, las oraciones serán estorbadas. Porque el enemigo lo que quiere es estorbar nuestra vida espiritual, es estorbar nuestra comunión con Dios. Y una forma de hacerlo es trayendo contienda y conflicto dentro de los matrimonios. Entonces el otro tema dentro de la oración va a ser la vida conyugal. Entonces, hermanos, en medio de la oración vamos a ver la importancia de la vida conyugal. Perfecto, entonces ya tenemos dos temas en uno en este mes: doctrina, enseñanza. Pero en medio de las relaciones conyugales va a surgir otro tema: el perdón. El perdón es importante en el matrimonio como en la vida cristiana. Y ese era uno de los temas que Jesús enseñaba. Y era uno de los temas que los apóstoles y que Pablo enseñaba en las iglesias que eran recién convertidas. Acerca del perdón, acerca de la unidad.
Y eso es importante. Pero para poder perdonar va a venir otro subtema, y es la humildad y la mansedumbre. Entonces ya en un mes, este recién convertido ya tiene por lo menos 4, 5 temas que tanto el pastor como los maestros de la iglesia tienen que enseñarle. La enseñanza sobre la humildad, sobre el perdón, sobre la vida conyugal y sobre la importancia de orar siempre. Entonces es así como los vamos a convertir en verdaderos discípulos. Por eso Jesús dijo, enseñándoles al nuevo convertido, hay que enseñarle para que nuestro evangelismo sea efectivo. El problema que pasa es que se trae la oveja a la iglesia y ya no se le enseña. Entonces la oveja dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cuáles son los pasos que debo de seguir? ¿Cómo debe ser mi vida cristiana? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas son las que tengo que adquirir? Entonces la oveja recién convertida mejor se regresa al mundo. ¿Por qué? Porque no hay un trato, no hay un seguimiento, no hay un proceso en el cual podamos convertir a ese nuevo cristiano en un verdadero hijo de Dios. Y qué importante es la enseñanza. Miren qué importante es la enseñanza en este contexto. Y vamos a ver el otro lado de la moneda. Y es lo que está pasando tristemente en muchas iglesias. En muchas iglesias. Fíjense, lejos de convertirlos en discípulos de Jesús, lejos de convertirlos en verdaderos hijos de Dios, de formarlos en el cristianismo verdadero. Miren lo que dice Mateo 23:15. Ay de ustedes, escribas y fariseos. Hay mucho fariseísmo en este contexto del evangelismo. ¿Por qué evangelizo? ¿Cuál es el objetivo de evangelizar? ¿Es hacerme un nombre como evangelista? ¿Es hacerme un nombre para mí nada más? ¿O verdaderamente hay una carga para que aquel a quien le llevo la palabra se convierta en un verdadero discípulo de Cristo? Se convierte en un verdadero hijo de Dios. Fíjense, dice, ay de ustedes escribas hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Jesús dijo, id y hacer discípulos. Ellos también fueron. Pero miren, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿En qué estamos convirtiendo a los recién convertidos? ¿Los estamos convirtiendo en discípulos de Cristo? ¿O lo estamos convirtiendo en hijos del infierno? ¿Cómo puede suceder esto? Esto era lo que estaba sucediendo en los días de Jesús. Fariseos y saduceos, escribas, hipócritas, están convirtiendo a sus prosélitos en 2 hijos del infierno, igual que vosotros. La Biblia dice que nosotros nos reproducimos según nuestra especie. Jesús les llama aquí y los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ellos estaban en el infierno mismo, nunca quisieron caminar con Jesús. Y ahora ellos estaban reproduciéndose a sí mismos, haciendo que otros fueran al infierno. Sin embargo, si nosotros somos discípulos de Cristo, vamos a reproducir discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Ahora, aquí está esto importante. Dice, y una vez hecho, le hacéis. Y otra vez este concepto, le hacéis.
ustedes lo están formando. Cuando estos llevaban a estos prosélitos, a estos hombres, a estos recién convertidos en ellos, los llevaban en la sinagoga. Pero lejos de enseñarles lo que Jesús enseñó, lejos de enseñarle los mandamientos de Dios, dice la Biblia que ellos enseñaban mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Y Pablo, ya en sus epístolas, ya en la era de la iglesia, Pablo dice que las filosofías han entrado y han minado las iglesias de aquel entonces. Pero hoy, ¿cómo estamos? Seguimos siempre con las filosofías de este mundo, seguimos con las enseñanzas de este mundo, con los métodos de este mundo, o estamos apegados a lo que Jesús enseñó, a lo que Jesús nos instruyó. Es importante por eso que podamos instruir a los nuevos convertidos en el camino de Dios, en las enseñanzas de Dios. Es importante lo que Jesús dijo, mis queridos hermanos y ustedes recién convertidos. Tenemos que recibir las enseñanzas que Jesús os ha mandado para que nuestro camino sea un camino que agrade el corazón de Dios. Por eso Pablo en 1 de Timoteo 1:2 le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y eso es lo que deseamos. Queremos convertir a estos recién convertidos en verdaderos hijos de Dios, en verdaderos hijos de Dios. Que Dios quiere hijos verdaderos, hijos genuinos. Pero una clave para poderlo hacer es precisamente enseñándoles la palabra, y que vivan la palabra. Hoy, esta semana fue el tema de oración y ahora vemos a tantas vidas orando. Vemos a nuestras ovejas que están orando, que están clamando a Dios. La otra semana fue sobre el perdón y vimos cómo el derramamiento de arrepentimiento llegó a las vidas porque empezaron a pedirse perdón, empezaron a amarse, empezaron a servirse, empezaron a tener más unidad. Es lo que hace la enseñanza. Rompe esquemas mentales que traíamos, rompen prejuicios. Por eso dice la Biblia que la espada del Espíritu es la palabra de Dios y es poderosa para quitar de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que no edifica. Pero es importante entonces que nosotros veamos la importancia que tiene la enseñanza en medio del evangelismo. Vamos, traemos, pero les enseñamos a caminar en Cristo Jesús. Habrá el pastor quien dará la enseñanza, pero también habrán maestros en las congregaciones para enseñarle a caminar en la doctrina de Cristo a ese recién convertido. Y empezará a haber una vida diferente en su vida, porque la palabra empezará a dar fruto en su vida. Pero hay algo más importante también. La palabra es importante, pero esto es importante que veamos en Mateo 28:20, en el contexto de ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, la enseñanza. Pero fíjense al final, la promesa, que esto es clave. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben por qué esa gente que vimos en el video tienen esa fortaleza interior? Porque Cristo está con ellos. Cristo está en ellos. La presencia de Cristo está en ellos. Y esta es una promesa para nosotros, como lo dice el Señor ahí en Juan 14:23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Nosotros nos vamos a convertir en una morada del Señor.
Entonces no somos nosotros, sino que es la presencia de Dios a través de nuestras vidas. Es importante que la persona que evangeliza, y todos evangelizamos, tengamos dentro de nosotros la presencia de Dios. Por eso es importante que nos mantengamos orando siempre, clamando siempre, porque atraeremos al Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestro corazón, convirtiendo nuestra vida en la morada de Dios. Y eso hace que el evangelismo sea efectivo, porque no somos nosotros, sino que es Cristo a través de nosotros. Es Cristo moviéndose a través de nuestra vida. Y es lo que deseamos. Queremos tener un evangelismo efectivo, que la presencia de Dios esté todos los días en nuestra vida, en una vida de oración, pero que podamos tener la palabra de Dios fluyendo en nuestra vida para aquellos que vamos a evangelizar sean transformados y sean tocados por el Espíritu de Dios y se conviertan en verdaderos hijos de Dios. No prosélitos y convertirlos en 2 veces hijos del infierno, sino en verdaderos hijos de Dios. Animo a la iglesia, animo a usted, que este año sea el año que podamos evangelizar. Llevemos la luz de Jesús a los agobiados, a los que están en angustia, a los que están perdidos, a los que están afligidos, a aquellos que están encerrados en algún vicio, en aquellos que tienen un hogar destruido, en aquellos que tienen hijos que están desviados, en aquellos que están desesperados. Llevémosle la luz de Cristo, llevémosle la esperanza de Cristo. Él puede romper cadenas, Él puede romper ataduras y empezar una vida nueva en Cristo Jesús, en una caminata diaria, con una mente diferente, con pensamientos diferentes y con una visión de vida en medio de este tiempo difícil en el cual estamos viviendo. Solo Cristo es la única esperanza. Que Dios les bendiga.